Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 9 de este curso, el curso de Bolsa y Mercados Bursátiles. Entonces, nos habíamos quedado ya explicando todo lo que eran los indicadores que íbamos a utilizar en el mercado de futuros. Y ahora vamos a hablar sobre la metodología Wyckoff, ¿sí? Ya esta es la parte final, por así decirlo, de este curso. Luego van a haber dos o una clase más amplia de, en la cual vamos a estar analizando el mercado desde cero, analizándolo completo, dónde haríamos entradas, dónde estarían nuestras estructuras, qué es lo que está pasando en el movimiento del mercado, dónde hacemos entrada, dónde no. Entonces, va a ser una clase para ir analizando poco a poco lo que iba haciendo el mercado y así podamos entender en qué momentos o por qué haríamos una entrada, por qué no haríamos una entrada, ¿sí? También ya lo haríamos en la parte de lo que es NinjaTrader, donde vamos a tener todos esos ejemplos. También vamos a tener ejemplos de lo que es Forex, ¿sí? Y, y bueno, espero que estén aprovechando bastante el curso, estén entendiendo, estén repasando y poniendo en práctica cada uno de los conocimientos que se han ido dando. Entonces, en esta parte o en este video nos vamos a concentrar y vamos a hablar sobre la metodología Wyckoff, ¿sí? Entonces, es una forma de operar que tienen muchos traders. Entonces, pueden ustedes adaptarlo, operar solamente esta metodología, operarlo así o ir combinando las ciertas formas de operativa que le hemos ido dando, ¿sí? Ir combinando ya sea sus patrones, sus soportes y resistencias. Hay personas que solo operan soportes y resistencias. Hay personas que solamente operan patrones, personas que combinan ciertas cosas, personas que solamente operan zonas o personas que operan con indicadores, ¿sí? Entonces, cada vez que vean indicadores de fuerza, entran o salen del mercado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos operando, vamos a tratar de identificar el mejor escenario para la mejor forma de operar que se nos acomode a nosotros, ¿sí? Entonces, para personas más pacientes, de repente van a esperar ciertos movimientos o van a esperar que se desarrolle esta metodología Wyckoff para que ellos puedan entrar, ¿sí? Entonces, ya va a depender mucho del estilo de trading que tengamos. Luego hablaremos de un plan de trading, pero para eso, para el plan de trading, es mejor, se va a hacer un plan de trading personalizado, ¿sí? El cual van ustedes, por ejemplo, si quieren que los ayudemos a hacer su plan de trading, si quieren entrar a una cuenta de microfuturos, van a tener que utilizar un plan de trading distinto, porque un plan de trading no es para todas las personas en el mismo plan, sino se va a tener que adaptar a cada una de las personas, se va a tener que adaptar al estilo de trading de esas personas. Entonces no vamos a tomar el tiempo para tratar de encontrar tu estilo de trading y el plan que se acomode mejor a ti, ¿sí? Entonces ya más adelante van a darse cuenta de que cuando ustedes quieran, por ejemplo, si quieren una prueba de fondeo, pues nos sentamos y diseñamos un plan de trading contigo para pasar esa prueba de fondeo. Si quieres para una cuenta de 50.000, para una cuenta de 100.000, para una cuenta de $500 reales en microfuturos, ya, eso va a depender de cada una de las personas, ¿sí? Entonces ya no vamos a hablar de un plan general porque, como les digo, es para cada uno de ustedes. Entonces van a tener que mandarnos a nuestro correo información para saber cómo se adecuaron a operar y para diseñarles un plan de trading individual, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar todo lo que es metodología Wyckoff. ¿Quién era Richard Wyckoff? Fue una de las grandes figuras de la especulación bursátil en América de los principios del siglo XX, ¿sí? Se dio cuenta de cómo funcionaban los pools de manipulación de los mercados bursátiles. Entonces, él estuvo o aprendió desde muy pequeño en bolsa y cada vez fue escalando y escalando más posiciones hasta llegar a manejar fondos de inversión, ¿sí? Y en el proceso se fue dando cuenta de cómo funcionaban estos pools de manipulación y cómo se movía el mercado cuando se hacían las manipulaciones del mercado, ¿sí? Entonces, él fue entendiendo cuáles eran las trampas que iban poniendo o cuál era
la forma en que ellos manipulaban, las pautas que ellos empezaban a hacer antes de manipular el precio, ¿sí? Antes de dar esos grandes golpes y mover el precio, ¿sí? Entonces nos ayuda a entender cómo es que se mueve el precio antes de que las personas empiecen a manipular, ¿sí? O nos da ciertas pautas que nos dicen, hey, acá puede venir una manipulación. Entonces, por su amplia experiencia, fue dando unas pautas de cómo detectar a estas grandes instituciones y cómo empezaban a moverse, ¿sí? Entonces, eso nos ayudaría a nosotros a detectar sus movimientos de las grandes instituciones o de las manos fuertes. ¿Para qué? Para nosotros montarnos a favor de esas manos fuertes, porque ellos son los que mueven el precio, ¿sí? Entonces, los objetivos de la metodología Wyckoff, ¿qué nos dice el Wyckoff? Que deberían ser nuestros objetivos también como trader, ¿sí? Nos dice que el objetivo principal de todo inversor debería ser obtener rendimientos superiores a los de otros vehículos de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Es que nosotros deberíamos entrar a la bolsa siempre y cuando logremos obtener o busquemos obtener mejores ingresos que nuestros trabajos convencionales o que en un vehículo de inversión normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el costo de oportunidad, que es si voy a ganar más aquí, dejando de hacer las cosas que estaba haciendo en ese mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si eso presenta para nosotros una mejor inversión, pues sígalo haciendo, ¿sí? Por eso también debemos aprender a preservar nuestro capital, ¿sí? Porque de nada nos sirve ganar una buena cantidad de dinero y al día siguiente perder la mitad o perder el 70% de esas ganancias, ¿sí? Entonces nos dice que siempre debemos tratar de preservar nuestro capital. Por ejemplo, si un día salimos en negativo, pues al otro día no salgamos a ganar dinero, sino solamente tratemos de recuperar lo que perdimos y eso nos ayudaría a ir poco a poco a preservar el capital y nos enseñaría a avanzar poco a poco e ir creciendo constantemente, ¿sí? También otro objetivo sería que controle en todo momento el riesgo a través de los usos de stops de protección. Porque hay muchas personas que a veces entraban a operar sin stops, ¿sí? Hoy gano, hoy pierdo tanto. Entonces, lo que hacían era que cerraban sus operaciones de manera manual, sin tener un stop. Entonces, habían veces que el mercado generaba golpes o movimientos erráticos muy fuertes producto de una noticia o producto de alguna manipulación y la gente perdía mucho más de lo que debía o lo que estaba dispuesto a perder. Sí, entonces por eso nos dice que todas las operaciones deberían abrirse con un stock de protección. Todas. Tú, si quieres, no le pongas un take profit, ¿sí? Porque no es obligatorio. Pero obligatoriamente tú deberías de abrir tu posición con un stop de protección. Porque si no tienes un stop, puedes perder más de lo que de verdad quisieras o estarías dispuesto a arriesgarte. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, entonces deberíamos usar stock de protección. ¿Sí? Otra cosa que nos dice que stock demasiados cortos podrían sacarnos del mercado de una forma precipitada, ¿sí? Y stock demasiados amplios podrían incrementar nuestra media de operaciones perdedoras. Entonces, podrían aumentar el riesgo y podrían aumentar que más adelante tengamos que hacer más operaciones ganadoras para poder recuperar esa pérdida, ¿sí? Entonces, también nos dice que es mejor que nosotros nos concentremos y busquemos solo operaciones donde el potencial de recorridos del precio sea amplio. O sea, que esa operación nos esté dando más o menos 3 veces el riesgo que estamos asumiendo. Sí, o sea, si yo me voy a arriesgar por una operación de $100, pues voy a tratar de buscar operaciones que me vayan a dar $300 como mínimo. ¿Sí? Entonces, hacer operaciones cortas arriesgando el mismo capital sería algo tonto. Entonces, esas son pautas o objetivos que nos dice Wyckoff que debemos tener en cuenta para a lo largo del proceso, a lo largo de nuestra vida como trader, podamos obtener ingresos y sacamos todos los fines de mes con una ganancia. Ahora, las fases del mercado según Wyckoff y la forma en cómo Wyckoff fue entendiendo el mercado. ¿Sí? Nos dice que hay procesos de acumulación, procesos en los que el precio hace
hace sus tendencias alcistas, proceso de distribución, tendencia bajista, hasta que se generen una nueva acumulación. En medio de los procesos de acumulación y distribución se generan procesos de reacumulación, ¿sí? Y en procesos bajistas, procesos de redistribución. ¿Sí? Vamos a explicar un poco qué es lo que hacen los grandes institucionales. Proceso de acumulación. En estos procesos se van acumulando órdenes y se van acumulando órdenes por parte de quién, de los grandes inversionistas o de las manos fuertes. ¿Sí? Miren lo que pasa con el mercado. Tenemos un mercado que estaba decaído. Va a aparecer algo o van a empezar a aparecer las manos fuertes en estos momentos. Una mano fuerte va a entrar o gran capital va a entrar para detener de golpe esta caída, ¿sí? La va a pausar. Teniendo el mercado tanta fuerza para seguir cayendo, va a aparecer un movimiento donde la pause, ¿sí? Acto seguido, después de ese movimiento que pausa el precio o de esa entrada de capital, el mercado va a tener un retroceso producto a esa pausa, ¿sí? Entonces, los institucionales no deberían entrar al precio y hacer esto para que el mercado se gire en una V. No. Entonces, ellos deberían, como tienen demasiado capital, como les decía, eso es un defecto que ellos tienen demasiado dinero. No pueden poner todo el dinero de golpe. ¿Por qué? Porque pueden hacer que el precio haga esto, ¿sí? Y no les dé tiempo tampoco a las personas que venían acá en salirse, que de repente son institucionales fuertes, y si no hacen eso, y estos institucionales meten más órdenes, van a seguir bajando el precio y estos habrán perdido. Y la idea de los institucionales es entrar y no perder el dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a meter órdenes para detener el precio, indicando que ya a los demás inversores grandes, que ellos tienen la intención de entrar en este momento, ¿sí? Entonces van a detener el precio. El mercado va a hacer esto. Estos procesos de acumulación no son producto de una libre cotización, por así decirlo, ¿sí? O que el mercado esté haciendo eso o que existan personas empujando el precio acá y personas empujando el precio acá, ¿sí? ¿Podemos entenderlo así? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas acumulaciones son productos de la manipulación que están ejerciendo ellos. ¿Por qué? Porque como les digo, ellos no pueden poner todas sus órdenes de golpe aquí porque harían que el precio haga lo que ya les había dicho. Entonces, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Van a ir entrando de a pocos, ¿sí? O sea, si tienen 10 millones de contratos, pues van a ir seccionando sus contratos hasta que logren poner sus 10 millones de contratos, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner el 50% primero y el 50% al final. Entonces, pero ese 50% lo van a ir cementando en 10 o 5%, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado va a caer. Estas personas, al poner su primer 5% o poner un 20% para frenar el precio, un 10% para frenar el precio, el mercado va a subir, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en el que ellos no van a dejar que el mercado pase de ese precio, ¿sí? Entonces, ellos mismos van a poner órdenes de venta, ¿sí? Entonces, van a hacer que el mercado caiga. ¿A dónde? Al punto donde habían empezado. Entonces, nuevamente entrarían otro por ciento, ¿sí? Cerrarían esta posición, o sea, por ejemplo, pusieron acá 2%. El 2% lo sacan y lo retiran acá, poniendo un 2%. Ese mismo 2% lo compran ellos. Y aparte adicionan un 3%, lo que hace que el precio nuevamente suba. Cuando el precio se acerca de nuevo acá, vuelven a inyectar más dinero en ventas y hacen la misma jugada. Ponen ventas acá, lo cobran acá con operaciones de compra y vuelven a entrar más capital. Entonces van sumando su capital, van sumando sus entradas 5%, 5%, 5%, ¿hasta qué? Hasta que llegue el momento en que ya pusieron o ya lograron poner su 50%, ¿sí? Poniéndole así un ejemplo, su 50%.
Pero ese es lo que ellos van a ir haciendo, ¿sí? Entonces, siguen inyectando el mismo y siguen entrando de a pocos al mercado, hasta que llega un momento que por acá pongan el 35% o un bloque grande de órdenes, y cuando el mercado llegue acá arriba, ellos ya no pongan más órdenes, sino simplemente lo dejen pasar, ¿sí? Entonces, han hecho todo este proceso, ¿para qué? Para obtener siempre el mejor punto de entrada y que todas sus órdenes estén acumuladas en esta zona. Y después inyecten un gran capital y hagan que esto suceda, suba el precio. Va a llegar momentos donde, como les decía, el precio no puede subir así sin hacer retrocesos o dar descuentos para que más personas se metan en el mercado, ¿sí? O más institucionales entren. Entonces, el mercado va a ser de nuevo el mismo proceso aquí en menor escala para de nuevo subir el precio. Y así, de a poco van a poder subir el precio más alto, ¿sí? O van a poder llevar el precio a un nivel más alto que si solamente hicieran todo esto y el mercado subiera. Por ejemplo, haciendo solo eso, de repente el mercado subiría hasta acá y ya está, ¿sí? Entonces, pero haciendo todos estos procesos podrían llevar el mercado incluso hasta por acá. Entonces, es una mejor ganancia para ellos. Entonces, ellos se van a mover así. No, esto no pasa por producto que el precio se está estabilizando, el precio está haciendo esto, lo otro. No, es producto de esa manipulación. Así lo entendió Wyckoff. Entonces nos dice que hay que tener cuidado porque estos procesos son los que cuentan y en estos procesos nosotros no vamos a ir dando cuenta. Entonces, cómo vamos a ir detectando cuál es la dirección que quieren tomar ellos? Pues dónde encontramos más energía o dónde empiezan a entrar más órdenes y producto de esas órdenes el mercado empieza a hacer algo. Sí, por ejemplo, si acá hay menos órdenes, va a haber menos volumen. En primera instancia, va a haber menos volumen y el recorrido va a ser menor. Entonces, acá hay más órdenes, más volumen, entonces ya se va generando un desbalance. Ya sabemos para dónde está el lado fuerte. ¿Sí? Si acá hay un lado fuerte, acá hay más porcentaje de volumen, pues posiblemente ya sabemos que acá esta zona es la zona donde ellos están actuando, pero simplemente para hacer pensar que existe una resistencia y existe es el mercado bajista, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en el que ellos decidan ya manipular de golpe el precio y puedan subirlo. Entonces, esos son los momentos que nosotros vamos a esperar. Y la distribución es ese momento donde ellos cobran su dinero, donde salen del mercado o donde ya quieren cobrar el dinero para después bajar el mercado nuevamente para volver a hacer esta misma acumulación en otro momento para subir. Entonces, eso va a ser el proceso. Entonces, ellos tampoco no se pueden salir de golpe, no pueden hacer eso, porque si ellos se salen de golpe, el mercado puede caer así. Y si no logran sacar todas sus posiciones, pues irán reduciendo su media. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En este proceso van a volver a ganar doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá cuando hicieron esto ganaron porque entraron sus posiciones acá y logró subir el precio. Pero también ganaron cada vez que bajaron el precio acá. Ganaron pequeñas ganancias, pero igual son ganancias para ellos, ¿sí? Entonces, se fueron llevando todo esto, todo esto. Ellos no perdieron acá, ¿por qué? Porque ellos ya no entraron acá, porque ya sabían que iban a romper ese nivel, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar acá. Van a sacar un grupo de órdenes deteniendo el precio y luego van a poner órdenes acá para subir el precio y hacer lo mismo. Sacar otro bloque de órdenes fuerte que el precio caiga y no dejarlo que caiga tanto. Y acá van a poder ganar más dinero en estas manipulaciones, ¿sí? Entonces, el precio lo manipulan ellos. Si nosotros pensamos de que el precio simplemente se mueve por oferta y demanda, pues vamos a estar equivocados. ¿Por qué? Porque el precio en bolsa se mueve mucho por manipulación, sino que hay que empezar y hay que aprender a detectar esa manipulación. Hay que saber cuál es la intención de esos grandes institucionales. Si nosotros pensamos que el precio se mueve por oferta-demanda o se mueve de una forma armoniosa y no existe manipulación, pues estamos mal. Debemos entender y ya darnos cuenta de que el mercado se mueve por manipulación. Ahora, debemos aprender a detectar esa manipulación y nosotros entrar en esa manipulación, ¿sí?
a favor de la manipulación, está claro. Entonces, ellos también podrían manipular para seguir subiendo el precio, pero deberían estar poniendo más órdenes en este lado y el volumen aumentando en ese lado, ¿sí? Entonces, en este caso es para que ellos cobren, ¿ya? Entonces, el mercado empezaría a caer, ¿sí? Y ya como ya saben ellos que el mercado va a comenzar a caer, se están cerrando. Entonces, para no dejarlo caer de golpe, también ganarían. Por eso es que no lo dejan caer de golpe. ¿Por qué? Porque ellos deberían aprovechar esa caída del mercado. Entonces, comenzarían a hacer nuevamente procesos y entrarían en ventas para llevar el precio y ganar aún más. Es por eso que ellos no les conviene hacer esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque ganarían solamente cierta cantidad, pero haciendo todos los procesos van a ir aumentando de a poco sus ganancias y van a obtener en ese mismo rango de movimiento, en ese movimiento, más ganancias, ¿sí? Entonces, esos son los procesos de manipulación que vamos a ir viendo. Entonces, a ellos no les conviene tumbar o elevar el precio tan rápido, sino les conviene ir de a pocos. ¿Para qué? Para seguir poniendo más entradas, más movimiento y también para sacar inversores novatos tomando sus posiciones y generando más ingresos para ellos, ¿sí? Aparte, haciendo esos movimientos muy rápidos, las personas se darían cuenta de que existe mucha manipulación y también las entidades que regulan la bolsa se darían cuenta de su manipulación descarada, entonces entrarían a investigarlos, ¿sí? Y tendrían muchos problemas. Entonces, por eso tratan de ir llevándolo despacio, despacio, pero igual son procesos de manipulación, ¿sí? Porque el mercado, sí es cierto, debería de llevarse de una manera libre, y que no existan estas manipulaciones, pero no es así, ¿sí? Sino que lo maquillan y lo saben, guardar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que existen 3 leyes fundamentales del mercado, y más adelante vamos a entender qué era lo que trataba y cómo identificar la manipulación según Wyckoff y según Hamblin, ¿sí? Entonces, nos dice Nos dice Wyckoff que hay 3 leyes fundamentales que obedece el mercado: ley de oferta y demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. La ley de oferta y la demanda nos dice que el precio de cualquier bien o servicio, en nuestro caso que es activo financiero, será el resultado de la interrelación entre aquellos agentes que ofrecen este activo, que viene a ser la oferta, y aquellos agentes que quieren ese activo, que viene a ser la demanda. Entonces nos dice que cuando la demanda exceda la oferta, el precio del activo tenderá a subir. Y cuando la oferta es la que exceda la demanda, el precio de este activo tenderá a bajar. Entonces, nosotros muchas veces, o es una ley que ya la hemos escuchado antes, cuando nos dicen que cuando un bien es escaso, el precio tiende a subir, ¿sí? Y cuando un bien es muy abundante, el precio tiende a bajar. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay miles de camisetas de ese jugador, entonces para nosotros el precio va a estar menor porque lo podemos conseguir en cualquier lugar, ¿sí? Pero cuando solamente han sacado 10 camisetas de esa versión y de ese jugador, entonces el precio aumenta porque hay muchas personas que quieren ese artículo y solamente hay muy pocas unidades. Entonces, como es tan escaso el que digo, tan escasa las unidades, el precio tiende a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ofrece más, el otro ofrece más, entonces el precio se dispara. Entonces, esa sería la ley de oferta y demanda, ¿sí? Luego, la ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice la ley de causa y efecto? Que todo desplazamiento del precio tiene un origen concreto que lo provoca. O dicho de otro modo, todo efecto tiene su causa. Es decir, que ningún movimiento del mercado es aleatorio, sino que es fruto de las manipulaciones provocadas por los profesionales. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque los procesos de acumulación y distribución no aparecen de la nada, aparecen por mera manipulación de estas grandes instituciones y de los grandes profesionales. Entonces, cuanto más intensos sean estos procesos de acumulación y distribución que vienen a ser las causas, más potente será el resultado posterior que viene a ser el efecto.
¿sí? Entonces vamos a también a ver o darnos cuenta que cada vez que se ejerzan estas manipulaciones, si son procesos de manipulaciones más grandes, pues el resultado que va a tener el efecto va a ser más grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso pequeño, pues esperemos que el desarrollo de ese precio sea pequeño. Si tenemos procesos de acumulación más grandes, pues esperemos que el desarrollo de ese mercado sea más grande, ¿sí? Ahora, ley de esfuerzo y resultado. ¿Qué nos dice la ley de esfuerzo y resultado? Que todo esfuerzo debe tener un resultado en armonía con con dicho esfuerzo, ¿sí? O todo resultado en este caso. Que todo resultado debe estar en armonía con el esfuerzo que se ha producido para generar ese movimiento, ¿sí? Entonces, el esfuerzo lo vemos ya sea en el volumen. Por ejemplo, un incremento de volumen nos está indicando que hay dinero profesional a punto de producir un movimiento, ¿sí? Ya sea de continuación o de giro. Entonces, vamos a ver en una imagen cuál es el proceso, ¿sí? Por ejemplo, también podríamos explicarlo si hay un soporte y resistencia o entramos en una consolidación, ¿sí? Se va a dar un esfuerzo para tratar de llevar el precio al alza o de tratarlo de llevar a la baja, ¿sí? Tratar de romper una de esas dos zonas. Entonces, el esfuerzo sería que hay inversionistas de ambos lados intentando romper el precio para alguno o llevar el precio para uno de los dos lados. Y el resultado sería cuando el precio ya se rompa, ¿sí? Entonces, cuando el precio ya se rompa para alguno de los dos lados, diremos que alguna de las dos fuerzas ganaron. Pero ya sabemos que es mera manipulación, ¿ok? Entonces, vamos a ver una de estas leyes. La ley de oferta y demanda, pues las personas que estaban en el lado para compras, los compradores lograron ganar a la demanda, ¿sí? Entonces el mercado subió. Una ley de causa y efecto. El mercado las personas estuvieron interactuando hasta que lograron que el mercado pase. También podemos ver que eso es esfuerzo y resultado. Un esfuerzo, como les decía, debe estar acorde al resultado, igual que la causa debe estar en armonía con el efecto. Entonces, por ejemplo, si se dio todo este esfuerzo, sería ilógico pensar que el precio solamente subiría aquí y después ya podría caer, ¿sí? Porque el esfuerzo es muy grande en el cual sí podemos esperar un resultado de este tamaño, ¿sí? Entonces, si el esfuerzo es de este tamaño, el resultado no puede ser simplemente una ruptura aquí y ya está. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una posición acá, ¿sí? En este segundo hombro del hombro cabeza hombro. Entonces, si entramos acá y el mercado rompe, pues diríamos que no esperaríamos que solo el precio llegara a esta zona y ya. Entonces, deberíamos esperar que el mercado se desarrolle y podríamos dejar correr nuestra posición, ¿sí? En este caso, podríamos dejarla correr por encima de esto. Entonces, el mercado, si lo íbamos a cobrar o teníamos pensado cobrar esta ganancia, pues por esfuerzo y resultado, diríamos que todo este esfuerzo que hizo el precio debería darme un resultado mayor que solamente esto. Entonces podría aguantar mi posición y esperar que el precio se desarrollara de manera adecuada en relación al esfuerzo que tuvo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas o los institucionales que manipularon el precio para generar esto, no van a soltar sus posiciones solamente llevándole el precio acá, ¿sí? Ellos van a esperar un mayor recorrido para después soltar sus entradas, ¿sí? Sus posiciones. Entonces, sería ilógico para nosotros pensar solamente cobrar tan poquito cuando el mercado nos está diciendo o nos está avisando de que el mercado o estos institucionales podrían llevar el precio mucho más alto. Entonces, podríamos tener unas ganancias mayores, entonces deberíamos cobrar luego, ¿sí? Deberíamos dejar desarrollar este precio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque cuando tenemos, por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos
unos procesos pequeños y queremos que desde ese proceso pequeño que nosotros hicimos una entrada, el precio se caiga así, 100 puntos, 200 puntos. Ajá, claro, es lo que queremos y lo ideal, ¿no? En los sueños de todo. Pero eso no va a pasar, o sea, no es realista pensar así. Entonces, si tenemos procesos pequeños, pues esperemos que el mercado nos dé un resultado en un proceso pequeño, ¿sí? Cobremos ganancias realistas. ¿Por qué? Porque el mercado puede volver a hacer esto y de este proceso pequeño termine haciendo todo este proceso grande. Ahí recién comience el mercado a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no hay que ser ambiciosos en momentos que no deberíamos serlo, ¿sí? Entonces, nos enseña, si hay un esfuerzo grande, pues ahí puedes ser más ambicioso y dejar correr tu operación. Pero si no estás dentro de un proceso grande, cobra. Cobra en relación a lo que estás arriesgando y cobra en relación al movimiento que se está dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hubo una manipulación del precio, estuvieron ellos, por ejemplo, pararon el precio de esta caída, fue entrando y en estas zonas fueron sumando órdenes para bajar el mercado a esta zona y que el mercado reaccionara. Luego se dejaron ceder un poco, entró más actividad profesional hasta que llega un momento en que entra ya demasiada actividad y pueden romper esta zona y pueden subir y dejar correr el precio. Luego fueron reacumulando, igual haciendo casi el mismo proceso, el mercado nuevamente. Y así hasta que lograron llevar el precio a una zona determinada donde ellos esperaban salirse y una vez que se salieron comenzaron a salirse de a pocos, ¿ves? ¿Por qué? Porque si no el mercado hubiera hecho esto y ya está. Entonces, y fueron saliéndose de a pocos hasta que lograron tumbar de a pocos el mercado para seguir ganando más dinero ellos, ¿sí? Entonces ahí estarían las tres leyes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta cuándo podemos dejar correr una posición y cuándo no. No se trata del simple hecho de que tú quieres $1000 y no vas a sacar tu posición hasta que sean $1000 o pierdas o te dejen en break even o pierdas tus $100 o $200, ¿sí? Entonces no se trata de eso. Se trata de, ok, esta posición tiene potencial para tanto. Muy bien. Entonces, si tiene solamente para ofrecerme $300, lo tomo. Pero si tiene para ofrecerme los 1000, pues lo tomo. ¿Sí? Voy en busca de esos 1000, pero porque ya tengo el contexto de que algo pasó, en este caso, todo esto, entonces ya puedo pensar en eso, ¿sí? Por ejemplo, hay un doble suelo macro, entonces puedo pensar que el mercado puede correr bien. Hay un hombro, cabeza, hombro dentro de este movimiento macro. Puedo pensar en buscarme mejores entradas y dejar correr el precio. En dado contrario que no exista esto, pues pensemos en obtener ganancias mínimas, ¿sí? Y el riesgo sea mínimo. También recuerden que para nosotros entrar, según Wyckoff, el mercado debería darme por lo menos 3 veces mi riesgo, ¿sí? Un riesgo-beneficio de 1 a 3. Entonces, si yo arriesgo $100, voy buscando $300, ¿sí? Para que cuando pierda, pues pierda menos de lo que estoy ganando. Y a la larga, cada vez que logro obtener ingresos, voy a estar blindado, por así decirlo, entre mis 3 posiciones siguientes, ¿ya? Entonces no me va a afectar o no me va a generar un desbalance. ¿Ah? Conclusiones del primer bloque de Wyckoff. Los objetivos de todo especulador deben ser sensatos, realistas y progresivos. Aquí es donde entendemos lo del esfuerzo y resultado, ¿sí? Entonces deben ser sensatos, no ser ambiciosos, ¿ya? En el largo plazo debemos de superar los rendimientos que nos dan nuestros trabajos normales o unas inversiones tradicionales, ¿sí? También debemos aprender ¿a qué? A preservar nuestro capital, ¿sí? Otra conclusión es que nosotros debemos entender que los mercados se mueven por la acción del dinero profesional, ¿sí? A través de sus campañas más o menos coordinadas de acumulación y distribución, ¿sí?
Entonces, no pensemos que el mercado se mueve porque sí o porque nosotros de a poquito lo vamos moviendo, no. Se mueve y los grandes movimientos del mercado se dan por la manipulación, ¿sí? Entonces, el conjunto de acumulación de órdenes y la distribución de esas órdenes generan los movimientos del mercado. También debemos entender que las manos débiles, los cuales somos nosotros los inversores amateurs, siempre reaccionan tarde, ¿ya? ¿Por qué reaccionan tarde? Porque muchas personas, por ejemplo, ven el mercado haciendo la consolidación, entonces comienzan a entrar al mercado. Entonces, por ejemplo, si se genera un falso rompimiento, las personas rápidamente piensan, uy, el mercado se va a caer. Entonces, no se cae, sube, pierden dinero. Uy, luego el mercado se va a subir. De acá va a subir. No se cae. Entonces, reaccionan tarde. ¿Por qué? Porque cuando el mercado ya se fue, recién dicen, ay, esto era un proceso de acumulación y yo estaba perdiendo dinero en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando ya quieren entrar, dicen, ah, no, pues entonces de repente desde acá se va a caer, mejor no, me espero. Cuando ya quieren entrar, ya están generándose más bien los procesos de distribución. Entonces, normalmente ellos entran cuando ya está acabando el proceso, ¿sí? Entonces, o cuando ya ven que el mercado recién está subiendo, entonces desaprovecharon poder entrar en esta zona, ¿sí? Junto con los institucionales. Entonces logran sacar pequeñas ganancias o logran llevarse pérdidas. Entonces, hasta que logran entender que era un proceso de acumulación o que era un proceso de distribución. Entonces, nosotros evitaremos hacer eso identificando los procesos de acumulación con el volumen, ¿sí? También identificando esas zonas de liquidez, como ya les había enseñado antes. No, también las hemos entendido en este bloque las tres leyes fundamentales del mercado, ¿sí? Ley de oferta y demanda, ley de causa y efecto, que todo pasa por algo, y esfuerzo y resultado, ¿sí? Para poder nosotros esperar o dejar correr nuestras posiciones en los momentos indicados. Ahora vamos a las fases del mercado alcista según Van Pruden y según Wyckoff, ¿sí? Ellos van a dividir las fases en 5 fases: A, B, C, D y E, ¿ya? ¿Qué nos va a decir el mercado? ¿Qué nos van a decir ellos? El proceso de acumulación y el proceso de distribución. ¿Cómo acumulan y cómo distribuyen sus órdenes? ¿Sí? Entonces, nos dicen que, por ejemplo, en el mercado va a estar cayendo, ¿sí? Se va a generar un proceso de acumulación, un proceso en el cual el precio, su expectativa de ese proceso sea llevar el precio de manera alcista, ¿ya? Entonces van a tratar de llevar el precio de manera alcista. Me dicen que el mercado comienza a caer hasta que, como les decía, ellos generaban un movimiento fuerte o una entrada fuerte de capital. ¿Para qué? Para detener esta caída, ¿sí? Le ponen un alto a esta caída. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que ellos están entrando? Cuando se genere este volumen de parada, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar volumen de parada. Entonces, se genera un volumen grande de órdenes en este momento. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta nosotros que los profesionales quieren entrar en esta zona y quieren entrar a hacer este proceso de acumulación, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que algo nuevo o algo está pasando y el profesional no va a entrar para, para, para perder dinero, ¿sí? Entonces, comienza este volumen de parada y el mercado reacciona. Después de esa reacción vamos a ver que entra capital, pero no es muy alto, ¿sí? Entonces, si quisiera el mercado seguir cayendo, debería entrar más, pues, más este capital alto para contrarrestar este capital que lo detuvo y seguir empujando para abajo. Pero si no pasa eso, el mercado comienza de nuevo a caer, ¿sí? En una fase A sucede esto. En la fase A sucede el volumen de parada, ¿sí? Entonces vamos a tener esto como primer indicio que las grandes instituciones o los fondos o las manos fuertes, vamos a llamarlas así, van a querer entrar al mercado. Entonces, primer indicio, volumen de parada. El mercado se frena, ¿sí? Luego va a haber una fase B. En la fase B es la fase donde ocurren sacudidas, donde ocurren movimientos extraños en el mercado, ¿sí? Va a ser esa fase donde el institucional
coloca las trampas del mercado, ¿sí? Donde engaña. Entonces, vamos a esperar siempre esta fase, que pase esta fase. Entonces, nosotros en la fase A no podemos hacer operaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos si este volumen va a resultar, como les decía, ¿sí? Porque ellos lo que hacen, si aparece otro institucional más fuerte acá y lo baja el precio, pues lo sacó a ellos, ¿sí? Entonces, ellos no pueden por eso poner todo su capital ahí, ¿ya? Entonces, debemos de ver esto. Entonces, ellos van a empezar a tantear en esta fase. Sí, es una fase, en la fase A hacer operaciones es una fase muy precipitada. Sí, no tenemos mucha información, solamente que apareció un volumen de parada y que posiblemente el mercado pueda retroceder, pero no tenemos mucha información. Sí, entonces debemos dejar pasar esta fase A. Entonces luego viene la fase B. La fase B es donde se dan ciertas sacudidas, donde se dan las ciertas trampas del mercado. Entonces en la fase B, ¿qué vamos a encontrar? Que los institucionales van a hacer esta jugada, un falso rompimiento. Este falso rompimiento nos va a dar a nosotros un indicio de que los institucionales siguen actuando en esa zona y que están empezando a comenzar a poner sus órdenes más fuertes en esa zona. Entonces, nos va a ir confirmando que se está generando un proceso de acumulación. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? ¿O cuál es lo novedoso de esta fase? Es que, por ejemplo, vamos a ampliar esto, ¿sí? El mercado viene, hace su volumen de parada. El mercado viene, hace su volumen de parada. Después de esto, se generan estos movimientos hasta que llega un momento en que se hace este falso rompimiento, ¿sí? En el falso rompimiento, ¿qué va a pasar o cuál va a ser la expectativa o la forma de que muchas instituciones o muchas personas lo ven? Es, por ejemplo, el mercado está cayendo. Recuerden que el mercado venía cayendo. El mercado está cayendo, se detuvo, acaba de hacer un descuento y el mercado, mira, ya rompió esta zona. Vámonos. Entonces, muchas personas van a hacer operaciones aquí a la venta. El mercado va a bajar, luego sube y los estopea, ¿sí? Entonces, aquí el mercado los estopió. Luego ellos vieron que el mercado se regresó. Otras personas van a ver esto. El mercado rompió, está regresando a esta zona para que caiga. Entonces van a entrar acá, el mercado regresa con fuerza, los saca sus stops que estaban acá arriba y chao, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con los institucionales? ¿Cómo ellos están trabajando? Ellos trabajan así. Ellos colocaron posiciones acá para que cayera el mercado para tener un mejor punto de entrada. Hacen esto y dejan pasar el precio, no colocan sus órdenes acá. ¿Por qué? Porque en esta zona ellos van a tantear si hay más personas o más institucionales en esta zona tratando de bajar el precio con órdenes de sell stop, ¿sí? Que son órdenes para cuando el mercado cae, se dispare desde ese momento. Entonces, si no encuentran esa liquidez, rápidamente suben el precio, ¿sí? Entonces, estas personas lo dejan pasar el mercado y obtienen una ganancia desde acá, miren, obtienen esta ganancia. Después inyectan capital, sacando sus posiciones, inyectan y logran ganar de nuevo en el mercado, ¿sí? Entonces, y lograron colocar sus posiciones en una zona con un mejor punto de entrada si es que lo que quieren es subir el precio, ¿sí? Entonces vamos a tener que los institucionales ganaron aquí, ganan acá y obtienen que muchas personas se hayan salido con pérdidas, ¿sí? Entonces el mercado comienza a hacer esto, después vuelve a testear, ¿ya? Entonces, esta es la parte B. La parte B es en la que engañan a las personas. Entonces nosotros debemos esperar que pase esta parte, que pase esta fase, ¿sí? Entonces, la fase A para nosotros no es operable. La fase B tampoco, porque es la fase donde se ocurren estos engaños. Y nosotros no podemos saber hasta qué punto van a hacer ese falso rompimiento, ¿sí? Y ojo, el falso rompimiento se va a dar rápido. Van a dejar que pase el precio. Al momento que no encuentran nada, lo suben rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque si ellos lo que hacen es consolidar o establecerse por debajo de esta zona, muchos institucionales van a pensar que esa manipulación es para que el precio siga cayendo. Entonces se van a montar en su contra de ellos y puede que pierdan las otras personas.
Entonces, eso es lo que quieren. Es solamente van a testear y para engañar a muchos inversores para que entren y ellos tomen esas operaciones que van a dejar ellos como sus stocks, las tomen con ventas, ¿sí? Va a haber muchas operaciones que se van a generar ahí. Y entonces, esas personas, los institucionales, van a tomar sus posiciones de stock con compras. Entonces, van a hacer y van a generar una zona de liquidez. Van a generar liquidez porque va a haber muchas órdenes pendientes ahí, muchas órdenes de stop. Entonces ellos lo van a tomar y va a ser más puntos de entrada para ellos. Entonces más órdenes y el precio va a comenzar a desarrollarse. Ahora, la fase B se va a dar así. La fase C es una fase de testeo, ¿sí? Entonces muchas veces el mercado va a regresar de nuevo hasta esta zona, que viene a ser la zona donde el mercado rompió y reintegró, ¿sí? La zona de volumen. Entonces, en esta fase se va a dar el test. El test para nosotros va a ser una entrada, va a ser un punto de entrada, un mejor punto de entrada, ¿sí? El mejor punto de entrada para desarrollar la operación. ¿Por qué? Porque en el testeo es donde va a haber un gran incremento de volumen, ¿sí? Donde van a poner ya todo su capital restante para intentar ¿qué? Hacer que se genere este rompimiento, se rompa esta zona y el precio pase, ¿sí? Recuerden que acá ellos ya no van a poner posiciones, pero van a haber otros institucionales, otras personas que van a poner sus posiciones ahí pensando que esto es una consolidación, ¿sí? Pero con esta fuerza va a tener la fuerza suficiente para romper el mercado, ¿sí? Entonces, en primera instancia va a haber una posición en el testeo hasta esta zona, ¿sí? Si el mercado rompe, pues ya se va a generar después en la fase D, se va a generar lo que es el back, ¿sí? Entonces, en la fase C, ¿qué es lo que ocurre? Un testeo, ¿para qué? Para romper esta zona. Se va a generar la ruptura de esta zona, ¿sí? Y en la fase D, ya para acabar a la fase D, se va a dar lo que es el back, el cual hará un descuento para regresar a esta zona, testearla y para generar una entrada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras fases en las cuales hacemos operaciones nosotros? En la fase C y en la fase D, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué puntos? En el test y en el back. No hacemos operaciones en el salto. ¿Por qué? Porque el salto puede o no funcionar. O en la ruptura. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una operación aquí, diciendo que ya va a romper, el mercado puede de aquí regresarse. O puede hacer un falso rompimiento aquí arriba y regresarse, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? Nos saca. ¿Por qué? Por entrar en una operación precipitada. De repente el precio de nuevo testea y sube. Y ahora sí rompe, ¿sí? Entonces, mejor punto de entrada acá. Mi stop, ¿dónde quedaría? Protegido por detrás de mi zona. Entonces, eso haría que tenga un mejor recorrido. El back, el mercado consolidó, el mercado sufrió ahí para regresar al back. Una vez que regresa al back, pues entramos. Entramos y ahí ya diríamos que el mercado ya podría correr, ¿sí? Entonces, en el momento de la fase C, nosotros ya tenemos más información. Tenemos que ocurría una tendencia bajista. El mercado fue detenido por un volumen de parada. Después de que se efectuó ese volumen de parada, el mercado hizo una pequeña como consolidación. Luego se generó este falso rompimiento. ¿Para qué? Para ver si había más inversionistas esperando la baja, o si no lo habían, de manera contraria, que no hay quienes hagan la competencia, pues puedan manipular el precio a su antojo. Entonces, aparte se generó esto donde lograron obtener un mejor punto de entrada en los inversionistas. Se generó todo este proceso, ya se generó la trampa del mercado, ya se efectuó esa trampa, entonces ahora ya pueden comenzar a desarrollar el precio a su antojo. Se generó el test. En el test nosotros efectuamos entradas y vamos a acompañar todo el movimiento. Después el precio va a darnos una segunda oportunidad para las personas que no entraron en el test, ¿sí? Las órdenes que no pudieron ser activadas en este test y se activaron antes, pues van a haber una segunda oportunidad de entrada acá en el back. Y a partir del back ya solamente nos queda la fase E. La fase E donde se van a dar pequeñas correcciones del mercado, donde se van a dar descuentos. ¿Para qué? Para hacer pequeños
procesos de reacumulación y el mercado siga subiendo, ¿sí? Hasta llegar a un buen punto. Ya, entonces va a haber la fase E donde vamos a poder tener reacumulaciones o vamos a tener descuentos. Ya, en esa fase podrán entrar los que no lograron tener la oportunidad de entrar aquí o aquí. Pero recuerden que ya queda menos recorrido, ya queda un recorrido menor. Entonces no podemos pensar en grandes ganancias porque ya todo el proceso se generó, ya el mercado rompió, ya el mercado está yendo a su zona de liquidez para entregar sus órdenes y distribuir el precio, ¿sí? Hay que tener cuidado en esa zona. Entonces, así se estarían gestando todos los procesos. Luego, el proceso bajista lo vamos a entender igual, pero invertido, ¿no? Entonces va a haber un movimiento al alza fuerte y va a aparecer un volumen de parada, un volumen que me demuestre que es un volumen superior a todo, ¿sí? Entonces va a ser un volumen muy grande para detener esta subida. Después el precio, lo que va a ser un falso rompimiento, arriba que se llama uptrust, el de abajo se llamaba spring, se va a dar el uptrust, un falso rompimiento, después se reintegrará a la zona rápidamente, se buscará el test, un testeo, ¿para qué? Para que el mercado rompa esa zona donde ya se habrán montado todas las operaciones de estos trading institucionales de estas manos fuertes para poder romper esta zona. Después de haber hecho ese rompimiento, se generará un descuento a la zona del back mayormente, o se generará un descuento en el cual aprovecharán a entrar las personas o las instituciones que no lograron entrar en ninguno de estos procesos, ¿sí? Llegaron tarde a la fiesta, entonces ya les queda menos recorrido. Y después ya buscaremos entradas en retrocesos anteriores o en descuentos que vaya dando el precio o en procesos de redistribución, ¿sí? Entonces, esa sería la teoría. En fase A no hacemos operación, en fase B tampoco, esperamos estas fases. Para en fase C y en fase D poder nosotros, a partir de la fase C, poder buscar nuestros mejores puntos de entrada y poder realizar operación, ¿sí? Entonces, ya en ese momento ya actuaron todas estas fuerzas, todo este proceso, todas estas entradas de manipulación y el mercado irá corriendo, ¿sí? Lo ideal sería ver que cuando el mercado está rompiendo, el volumen va a ir aumentando, ¿sí? Porque eso me diría que el volumen que entró y que fue entrando en todo ese proceso, entró para romper el mercado, ¿sí? Si nosotros vemos que el volumen empezó a aumentar y el mercado de acá retrocedió, cuidado que el mercado de repente no va a romper el precio, de repente va a querer volver a regresar a esta zona para testear, ¿sí? Entonces podríamos tener en break-even o salir, cobrar en ese momento para luego buscar el mismo punto de entrada acá para que recién el mercado logre hacer eso, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Por eso siempre vamos a dar cuenta si el volumen está a nuestro favor o no. Si el volumen comienza a aumentar fuerte y el mercado pasa y rompe fuerte, quiere decir que este volumen nos pertenece, que este volumen está a nuestro favor. Pero si el volumen empieza a aumentar fuerte y el mercado de esa zona rebota cuando el volumen comenzó a entrar, quiere decir que el volumen que comenzó a entrar fue un volumen alcista. Sí. El volumen no nos va a decir si es alcista o bajista, solamente nos va a medir las transacciones que se van a efectuar. Entonces nos va a decir que hay cierta actividad en esa zona, ¿sí? Pero no va a decir, está entrando compras, entrando ventas, sino que hay reacción en esa zona. Entonces tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo lo detectamos? Si es ventas, pues el mercado rompió fuerte. Si es compras, si vemos que el volumen es de compras, es porque se está reaccionando a a esa zona, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso decimos que los indicadores van mucho, a veces retrasados al movimiento, ¿sí? Nos registran información pasada, por eso no tenemos que casarnos con los indicadores. Pero sí tenemos que darnos cuenta de la fuerza y la energía que lleva todo el proceso en sí. Ya, entonces ahí posterior de esto, el mercado comenzaría a caer después de este proceso. Entonces ya deberíamos darnos cuenta. También otra forma de identificar, por ejemplo, si en el proceso de acumulación vimos que entró, logramos sumar todos los volúmenes que entraron
y dijimos, a ver, entraron 200.000, el volumen general 200.000 transacciones, 200.000 órdenes. Entonces decimos, entonces si se va a dar el proceso de distribución y acá se van a ir saliendo, entonces vamos a ir también sumándole el proceso de acá. Entonces, si vamos sumando los procesos de las órdenes que fueron entrando acá, decimos que esos fueron 300.000. Entonces, en este movimiento de distribución, nosotros esperaríamos que se salieran 300.000 órdenes o más de 200.000 órdenes para el promedio, para decir que las personas que entraron acá salieron acá. Porque si no vemos esta cantidad, quiere decir, si vemos 50.000 órdenes que forman este proceso, quiere decir que estas personas de acá no están soltando acá el proceso. Posiblemente están simplemente reacumulando para seguir subiendo el proceso o llevando el precio a otro nivel más alto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque si se van a salir 50.000 acá, las otros 250.000 no van a dejar que el precio caiga, porque no han cobrado. Si no han cobrado, no van a permitir que el precio caiga, ¿sí? Entonces, por lógica, ellos no van a perder su dinero. Entonces, por lógica, no van a dejar que el precio caiga. Si no van a dejar que el precio caiga, quiere decir que lo van a seguir subiendo, ¿sí? Hay que tener un poquito más de lógica al momento de operar y darnos cuenta si el volumen que entró ya está saliendo. Si no está saliendo, de repente no es un proceso de distribución, sino de reacumulación, ¿sí? Y están engañando a las personas acá. Por eso tenemos que darnos cuenta mucho del volumen, ¿sí? Y hacerle un seguimiento a ese volumen. ¿Dónde entraron? ¿Estamos esperando que salgan o siguen entrando más? Siguen entrando más, entonces el mercado puede seguir subiendo, ¿sí? Entonces, están comenzándose a salir. Muy bien, entonces el mercado después de esto puede comenzar a bajar. Ya, entonces ahí es donde entraríamos nosotros y donde pondríamos nuestras operaciones para obtener los beneficios que esperamos. Entonces no es tan difícil detectarlos, sino esperar y tener la paciencia y analizarlos a ellos, encontrarlos, ¿sí? Muchas personas no quieren tomarse ese trabajo de buscarlos, solamente quieren entrar y ganar dinero, ¿sí? Entonces, ahí vienen muchas veces los problemas porque no hacemos el análisis correcto. Como no analizamos bien, nos dejamos engañar, el precio nos quita. Pero entonces, si ya tienen estos conocimientos y no los usan, es culpa de ustedes por no aprovechar y no hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, si no haces tu trabajo, vas a perder dinero, por más que y luego vas a echarle la culpa al mercado, vas a echarle la culpa a las personas que te enseñaron, pero si no estás haciendo conscientemente tu trabajo, pues te va a ir mal. Como en cualquier otro trabajo, si no haces tu trabajo, te va a ir mal, ¿sí? Entonces, la diferencia del trading es que si no haces tu trabajo, acá vas a perder dinero. En otro lado, de repente no. Vas a dejar de ganarlo, sí, pero no vas a perder tu dinero, ¿sí? Por ejemplo, si te despiden, está bien, no pierdes tu dinero, simplemente no dejas de ganar dinero, ¿sí? Dejas de ganar, luego te buscas otro trabajo y ya está. Pero aquí, si haces mal tu trabajo o no lo haces, sí vas a perder dinero, no simplemente vas a dejar de ganarlo porque no vas a salir en cero, vas a salir en negativo. Entonces, acá hay que hacer el trabajo, ¿sí? Entonces hay que salir a estudiar y detectar cada uno de los movimientos. Ya, ahora, posiciones primarias. ¿Qué son las posiciones primarias? Los lugares donde nosotros vamos a encontrar las posiciones, ¿sí? O donde existe la probabilidad de hacer entradas. El spring viene a ser el rompimiento, el falso rompimiento en la parte de abajo de una acumulación. Ahí podría haber una entrada, sí, pero para nosotros es riesgoso porque nosotros no somos las instituciones. Entonces nosotros no sabemos hasta dónde ellos van a hacer ese falso rompimiento, ¿sí? Entonces para nosotros queda descartado el spring. Entonces deberíamos esperar el test del spring, ¿sí? El test de ese falso rompimiento. Ahí sí podríamos hacer una operación, ¿ya? Ahí sí buscaríamos una entrada. Entonces, el test para nosotros es una buena posición. El salto, que viene a ser el falso, el rompimiento de la zona para que el mercado en ese caso siga subiendo, para nosotros no es una buena zona. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si de verdad el mercado va a romper o va a haber una fuerza que lo va a regresar al mercado, ¿sí? O sea, la intención de los manipuladores es que rompa. Pero ¿y si no rompe? Y si somos producto de ese engaño y no rompe, para los inversionistas fuertes,
es otra oportunidad que el mercado caiga para ellos volver a meter más órdenes. Entonces es una oportunidad para ellos, no es una desventaja, ¿sí? Entonces para nosotros sí lo es, porque nosotros habremos puesto entradas a que el mercado iba a subir, ¿sí? Entonces ellos por promedio de operaciones no van a perder, nosotros sí. Entonces descartamos la posibilidad de hacer operaciones ahí. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que el mercado regresara después de romper, regresara a hacer el back. En el back también pondríamos una posición. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo el proceso de acumulación se generó. Entonces es más viable o más sensato pensar que el mercado no se va a detener ahí después de todo ese proceso, ¿sí? Que el mercado puede ya continuar un proceso alcista fuerte, ¿sí? Entonces ahí nos ponemos a pensar y nos damos cuenta en el back. Siempre y cuando en el back, ahí en el back vamos a emplear la ley de esfuerzo y resultado. Si el resultado que dio ese salto al arroyo o esa ruptura ya cumplió con la ley de esfuerzo y resultado, pues hey, cuidado con hacer operaciones en el back, ¿sí? Pero si el recorrido que se esperó todavía no se ha realizado, pues bienvenido, vamos haciendo operaciones en el back, ¿sí? Y también vamos a tener operaciones en correcciones normales en tendencia alcista, que vienen a ser en los retrocesos, ¿sí? En los retrocesos o se van a generar nuevas tendencias, entonces ahí vamos a poder tener otras oportunidades. Pero pensemos que son oportunidades más pequeñas, más cortas, ¿sí? Las oportunidades las mejores oportunidades, por así decirlo, las encontraríamos en el test y en el back, pero siendo el test la mejor posición para tomar una orden. ¿Por qué? Porque nos da mejor recorrido. La podemos dejar correr y nos podemos ir haciendo break-even y luego protegiendo ganancias, ¿sí? No, por cada zona que va pasando o que va superando el precio. Entonces, ahora en el Aptras, en el movimiento bajista o de distribución, en el Aptras que viene a ser el falso rompimiento, tampoco, porque no sabemos hasta qué punto lo van a llevar, ¿sí? Luego, en el test de ese Aptras, sí, una buena posición. Ahí estaría la mejor posición para nosotros. Luego, en el deslizamiento del hielo que vendría a ser la ruptura en sentido bajista, no, ¿por qué? Porque no sabemos si esa ruptura se va a dar sí o sí, o si solamente es una pequeña un falso rompimiento nuevamente, en sentido contrario, para que el mercado de repente regrese y sea una buena opción para ellos, ¿sí? Y luego el back, sí, el back y las correcciones normales en tendencia bajista. Esas serían de las mejores posiciones, ¿sí? Entonces, busquemos estas posiciones y evitemos las que están de rojo para hacer nuestras entradas. Y está más decirlo que también debemos evitar la zona A, que viene a ser la zona del volumen de parada. Ahí no somos adivinos, ¿sí? Volumen de parada no hacemos entradas. Hay momentos que si usamos el order block y la zona de liquidez puede coincidir con volumen de parada y podemos obtener esas ganancias, ¿sí? Pero va a ser más por order block o liquidez, pero no por proceso de Wyckoff, ¿sí? Veámoslo así. Entonces, esas serían nuestras posiciones. Antes de entrar en una posición bajista, debemos de hacernos ciertas preguntas. Y antes de entrar en una posición alcista, también. Entonces, antes de poder ejecutar una posición al alza en un proceso de acumulación, debemos de decir, vemos a la izquierda un rango posible de acumulación, ¿sí? Entonces, se está generando un proceso de acumulación. Si vemos que se está generando un proceso de acumulación, ya podemos comenzar a tomar entradas alcistas. Debemos de preguntarnos, ¿se dio el spring o se dio el falso rompimiento? Pues si ya se dio, entonces es un indicio que el mercado se está empezando a fortalecer, ¿sí? ¿Hubo una parada, hubo un volumen de parada? Si sí lo hubo, pues otro punto más para decir, ok, se está generando un proceso de acumulación. ¿El movimiento bajista ha cumplido su objetivo? ¿Qué quiere decir? Que antes de eso hubo un proceso de distribución y el proceso de distribución estaría terminando en esa zona para comenzar un nuevo proceso de acumulación para subir el precio.
Si nosotros determinamos que ese fue el objetivo de ese movimiento bajista, pues sería sensato esperar que el mercado se desarrollara ahora de manera alcista. ¿Sí? Si no ha pasado eso, entonces cuidado porque puede hacer una redistribución y el mercado sigue cayendo. ¿Sí? Entonces hay que siempre preguntarnos esto. También hay que preguntarnos, ¿el movimiento bajista previo llegó a una zona relevante de soporte o llegó a una zona importante? Si sí lo hizo, pues puede generarse un proceso de acumulación y podemos estar en lo correcto y esperar ese cambio de tendencia, ese movimiento alcista. ¿Sí? Luego, ¿cómo es el carácter del precio y el volumen al llegar a esta zona relevante? O sea, quiere decir que cómo está reaccionando el precio. ¿Está reaccionando en la zona correcta? ¿Está teniendo entrada de volúmenes constantes? Si es así, por ejemplo, si llegó el precio a esta zona, fue de nuevo a esta zona, de nuevo. Entonces, se está generando esos procesos. Podemos decir que el mercado está reaccionando y tiene unas buenas intenciones alcistas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las primeras reacciones alcistas? ¿Cómo está reaccionando el precio en esa zona? Si está teniendo unas buenas reacciones le está costando hacer esas reacciones alcistas. Entonces, tenemos que tomarnos o darnos cuenta de eso. Hay volúmenes crecientes, hay volumen creciente en esas zonas o dichas velas. Si hay volumen creciente, quiere decir que están acumulando esas órdenes ahí. Entonces, esas preguntas debemos hacernos, ¿sí? Y también si las caídas del precio son con poco volumen o rangos estrechos. ¿Qué caídas? Pues le decía, si está el volumen haciendo esto y de aquí sube, entonces aquí esperaríamos que ellos metieran menos porcentaje de órdenes, ¿sí? ¿Te acuerdan el 2% que les venía explicando? Que este volumen sea menor que estos volúmenes que van entrando en esta zona. Porque si son mayores, pues si se caen más fuerzas, ¿qué va a pasar posteriormente? Que el precio caiga, ¿sí? Entonces, eso sería ver si la caída tiene poco volumen, ¿sí? Eso es para detectar y poder hacer posiciones alcistas. Ahora, cuando vemos indicios de debilidad, pues debemos de preguntarnos, ¿existe o se está generando un posible rango de distribución? Ok, si se está dando, muy bien. Vemos un uptrend o un falso rompimiento, pues decimos, sí, entonces si hizo un falso rompimiento, ya podemos estar pensando en la distribución. Existe una parada, el mercado hizo una fuerte parada del precio y se generó o se vio un gran volumen de parada, pues otro indicio más. También en la misma pregunta, ¿el movimiento alcista cumplió su objetivo? ¿Ya llegó a esa zona en donde podrían empezar a cobrar o estamos viéndolo en una zona de reacumulación? ¿Sí? Entonces, hay que ver eso. Entonces, si lo logramos detectar así, pues ya decimos que posteriormente el mercado comienza a salirse. Entonces, otra forma de detectar que si ha cumplido su objetivo es si el volumen que estás saliendo tiene comparación con el volumen de la acumulación previa, ¿sí? Lo que les decía, si estas personas entraron acá, ¿están saliéndose en ese momento o no son el mismo número de las personas o el mismo número de transacciones que se está saliendo? Si no es así, mientras no se salgan, el precio no va a caer, ¿sí? Porque ellos son los que mueven el precio. Entonces, también, el movimiento alcista previo llegó a su zona relevante de resistencia. Si llegó a una zona relevante de resistencia, una zona importante, pues ya podemos esperar, porque en esa zona de resistencia esperamos que el mercado caiga, ¿verdad? Entonces, si llegó a esa zona, podemos plantearnos que sí. El carácter del precio y el volumen al llegar a esas zonas, como ya les expliqué antes. ¿Cómo son las reacciones bajistas? ¿Sí? El 2%, el 10%, el 5%, ¿cómo van entrando? ¿Sí? ¿Cómo va actuando el precio en esas zonas? ¿Hay más volumen? ¿Hay menos volumen? ¿Se está gestando eso? Bueno, entonces ponemos en cuenta eso. El volumen creciente en dichas velas. Si existe volumen creciente o volumen de reacción, pues ya nos vamos a ir dando cuenta. Y las subidas con poco volumen, lo último que les expliqué en este caso, ¿sí? En el caso contrario será. Si las subidas que tiene el precio son con menor capital, menor volumen, ¿sí? Si hay más volumen de subida, pues
podemos esperar que sea un rango de reacumulación, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que nosotros nos vamos a ir dando cuenta de los procesos. Ahora vamos a ver un ejemplo del mercado en distribución, ¿sí? Entonces, vamos a poder apreciar que el mercado llegó a un momento que subió. Entonces, en este momento de repente apareció un volumen de parada, en volumen. El volumen lo vamos a tener siempre en las gráficas de vela, como ya lo hemos configurado en NinjaTrade. Entonces, ahí no vamos a poder dar cuenta. Vamos a tener que cambiar de gráfica para darnos cuenta. ¿Sí? Simplemente cambiamos de pestaña y nos damos cuenta. Entonces, apareció un gran volumen. Muy bien. Primer indicio. Tenemos esta tendencia alcista. Esta tendencia alcista fuerte. ¿Sí? Para ponerlo aquí, tendencia alcista fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿vemos volumen de parada? Sí. Ya, listo. El mercado se detuvo. Luego hizo este rango y luego hizo este otro rango que era su rango normal. Entonces, el mercado hizo un uptrend, que es un falso rompimiento, ¿sí? Un falso rompimiento. Después de este falso rompimiento, el mercado regresó rápidamente y comenzó a hacer esto. Después vino y hizo un test a esta zona, ¿sí? Hizo un test. En el test nosotros entraríamos, ¿sí? Tendríamos una entrada en el test. Entonces, el mercado, ¿por qué no podemos hacer o no esperaríamos este rompimiento? Porque miren, puede pasar esto. Entonces uno dice, ah, ya llegó a esta zona, va a romper, ya, listo. Entras y mira lo que hace el mercado, retrocede. Sí, después rompe y cae, sí, pero tú no tenías un stock acá, tú tenías un stock por acá, tú ya te sacó, ¿sí? Entonces, si tienes un stock acá, pues estás arriesgando mucho, porque pues, las personas que entraron en el test tienen un stock acá, ¿sí? Entonces ellos están normales, están bien, o en su defecto tienen un stock acá. Entonces, si tú entraste acá, te vas a tener que poner un stock acá, es mucho lo que vas a arriesgar para el recorrido del precio, ¿sí? Entonces, es por eso que no entramos en esta posición. ¿Qué esperamos? Entramos acá y dejamos que el precio se desarrolle. Ah, está bien, el mercado hizo esto. Entonces, podrías haberlo cobrado ahí y esperar de nuevo que regresara el precio ahí o dejarlo correr. Entonces, el mercado en este momento rompe, hace un rompimiento y después regresa al back. En este back, conforme regrese, efectuamos una entrada, ¿sí? Lo ideal sería esperar que el back estuviera ahí, regresara o se creara un proceso así, miren, un proceso en el cual engañe el precio, ¿sí? Haga esto, proceso así, y después liquidez en esta zona y ¡zap! Eso sería lo ideal. Pero si ya regresó así, pues, pues nosotros lo aprovechamos y entramos a la posición en el back. ¿Sí? Podemos tener una posición de stock acá o stock por encima, ¿sí? Pero el stock normal para maximizar nuestras ganancias sería pequeño. Entonces, el mercado ya podría correr, ¿sí? Entonces, se dio este proceso grande, entonces nosotros esperaríamos que se generara un proceso así. Entonces, no cortaríamos la operación aquí, porque miren, todo este proceso para que el precio solamente llegue hasta acá, pues no, ¿sí? Entonces, la expectativa sería dejarlo correr. Entonces, si tuviste una posición acá, que sería el test, tendrías todo este recorrido del precio, ¿sí? Hasta una zona importante. Entonces, si teníamos esta zona de soporte, pues hasta esa zona podríamos esperar que el precio fuera y en esa zona esperar reacción, ¿sí? Entonces salirnos, ¿por qué? Porque si estamos esperando reacción, pues salte antes de que llegue a esa zona y ocurra la reacción y termines, en vez de ganar todo esto, termines ganando solamente esto, porque después por miedo te vas a salir, que miedo que se te regrese todo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces así se vería un proceso en el mercado, en el mercado real. Eso sería un proceso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, hay que darnos cuenta mucho lo que va pasando en el mercado, ¿sí? Otras personas también operarían esto, pero de otra manera. Hombro, cabeza, hombro. Veo un hombro, cabeza, hombro, entro al test. Ok, está bien, ¿sí? Es válido, ¿ya? Pero para nosotros un proceso de acumulación o distribución se va a dar porque existen los volúmenes de parada. ¿Por qué? Porque podrían decir, ah, no, esto es una consolidación.
Sí, pero la diferencia entre una consolidación y uno de estos procesos es el volumen. En la consolidación no vamos a encontrar esos volúmenes de parada, ¿sí? Entonces, estos ya son procesos más de manipulación. Los otros procesos de acumulación van a ser procesos normales, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Por si alguien se lo preguntaba, esa es la diferencia. Ahora vamos a ver lo que es un plan de trading. Como les digo, cada una de las personas va a diseñar un plan de trading, ¿sí? Después de esto acá vamos a comenzar nos toca la parte en la que vamos a ver este análisis del mercado, ¿sí? Vamos a ir a lo que es NinjaTrader para hacer una clase en la cual busquemos patrones, busquemos tendencias, en qué zona podríamos hacer nuestras entradas, en qué zona no. Entonces, para que vean el mercado, ¿sí? Y después de eso regresaríamos ya para la parte final del curso, ¿sí? También esperaríamos sus, sus avances, esperaríamos sus posiciones, sus análisis para nosotros reforzarlos, ¿sí? Y después programaríamos con ustedes una clase para ver cómo están operando, para ver qué están haciendo, cómo analizan, ¿sí? Y que puedan entender y puedan desarrollar mejor su trade. Entonces la clase llegaría hasta acá. Entonces esperen la clase 10 en la cual vamos a ver más a detalle en el mercado cada movimiento, dónde haríamos una entrada, cómo la haríamos, cómo la tomaríamos. También vamos a ver cómo se desarrollan los indicadores, ¿sí? Entonces ya esperen la clase número 10. Hasta aquí llega la clase y también llega el curso en cuanto a teoría. Ya vamos a pasar solamente a lo que es práctica. Y y muchas gracias. Aprovechen al máximo. Esperen la clase 10 y el video de la clase 11, ¿sí? Hasta aquí me despido. Y repasen, estudien, vean este video muchas veces, todas las veces que sean necesarias para que aprendan y entiendan los conceptos necesarios y puedan ya, si alguno de ustedes quiere operar solamente con la metodología Wyckoff, pues ya tienen todos los conocimientos de esta metodología y pueden esperar ciertos patrones o esperar que sucedan estos procesos para entrar, ¿sí? Entonces, no todos los días tenemos que operar, no, nadie nos exige que operemos todos los días. Si este proceso se demoró una semana en entrar, está bien, lo esperamos, pero esa semana de repente en ese proceso me llevaré 2.000, 3.000, $5.000, pues ahí está, valió la pena esperar. Valió la pena tener la paciencia de esperar el desarrollo de este proceso, ¿sí? Siempre y cuando siempre haciéndole el seguimiento, ¿ya? Entonces valdrá la pena. No haber operado todos los días, porque de repente si operabas todos los días y empezabas a perder, cuando pase y ocurra este proceso, tú no vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque estuviste en pérdida, entonces decidiste tomarte un día libre, justo en ese día libre sucede, ¿ya? Entonces por eso solo operen en base a lo que han aprendido, en base a lo que quieren adaptar su trading y operen de manera consciente y busquen objetivos sensatos. Y siempre preserven su capital. Entonces ya vamos a ir entendiéndolo en la próxima clase. Hasta aquí los dejo. Gracias. Nos vemos a la próxima.